Hechizada suele ser recordada como una comedia televisiva amable y ligera, un producto de su tiempo diseñado para entretener sin incomodar. Pero esa lectura se queda corta cuando se observa la serie con una mirada más atenta y madura, porque bajo su estructura episódica repetitiva y su humor doméstico se esconde una reflexión persistente sobre el poder, la identidad y el precio de la normalización, y es en ese espacio simbólico donde Samantha emerge no solo como una bruja sino como una figura profundamente narrativa, una barda moderna que canta una versión posible del mundo mientras se le exige constantemente que lo haga en voz baja. Desde el primer episodio la serie establece el conflicto central con una claridad engañosamente simple. Samantha promete no usar la magia para adaptarse a la vida humana. Y aunque ese acuerdo se presenta como un gesto romántico, en realidad inaugura una renuncia estructural que define todo su recorrido, porque la magia no es un accesorio sino una extensión de su identidad, y al negarla no solo oculta un talento sino que acepta un marco de valores donde lo diferente debe ser domesticado para resultar aceptable. Cada escena cotidiana en la casa, cada visita inesperada de Endora, cada problema laboral de Darrin funciona como una variación de ese mismo conflicto, y la repetición no agota el sentido sino que lo refuerza, mostrando que no se trata de un error puntual sino de una condición permanente, una negociación sin resolución definitiva. Y es precisamente ahí donde Samantha se convierte en una barda, no porque recite historias explícitas sino porque encarna un relato vivo sobre la contención del poder y la pedagogía de la moderación. El humor de Hechizada actúa como un velo que suaviza lo que de otro modo sería una tensión insoportable, porque la risa permite aceptar como normales situaciones profundamente problemáticas, como cuando Samantha soporta humillaciones absurdas que podría evitar en segundos o cuando se le exige una paciencia infinita frente a la incomodidad ajena, y al volver a ver estas escenas en la adultez resulta imposible no percibir la carga simbólica que arrastran, ya que reflejan con precisión la experiencia de muchas personas que aprenden a minimizar sus capacidades, opiniones o identidades para no perturbar un orden social frágil. La relación entre Samantha y Darrin, presentada durante años como un matrimonio ideal, revela una asimetría constante cuando se analiza sin nostalgia, porque aunque Darrin ama a Samantha, su amor está condicionado por el miedo a perder estatus, control y normalidad, y ese temor se traduce en una vigilancia permanente sobre el uso de la magia, una vigilancia que la serie raramente cuestiona de manera frontal pero que se hace evidente en los gestos, los silencios y las miradas, construyendo una dinámica donde Samantha debe ser excepcional solo en la medida en que no lo parezca. Endora, lejos de ser simplemente una suegra molesta, funciona como la voz incómoda de la memoria y la diferencia, recordando constantemente que la renuncia de Samantha no es neutra ni inocente, y aunque su carácter exagerado y manipulador la convierte en blanco de la comedia, también es el único personaje que se niega a romantizar la adaptación como virtud moral, lo que la transforma en una figura mucho más ambigua y necesaria de lo que la lectura superficial permite admitir. Escena tras escena, la serie construye un mundo donde el orden humano es presentado como inherentemente frágil y la magia como una amenaza a ese equilibrio, pero nunca se pregunta seriamente por qué ese orden merece ser preservado a costa de la autenticidad. Y es ese silencio el que convierte a Samantha en una narradora involuntaria, una barda que canta no lo que el mundo es sino lo que podría ser si no tuviera tanto miedo a cambiar. Y desde una experiencia personal como espectador resulta imposible no sentir una extraña melancolía al reconocer cuántas veces la ficción nos enseñó a celebrar la contención en lugar de cuestionar la estructura que la exige, preparando así el terreno para una lectura de Hechizada que, lejos de destruir su encanto, lo vuelve más complejo, más incómodo y mucho más honesto. Hechizada también despliega su discurso a través de la puesta en escena y del uso del espacio doméstico como escenario casi exclusivo del conflicto. Porque la casa de Samantha no es solo un hogar sino un teatro simbólico donde se representa una y otra vez la tensión entre control y libertad, y cada objeto cotidiano se convierte en un recordatorio de la normalidad que debe ser preservada, desde la cocina hasta el salón, lugares donde la magia aparece siempre como interrupción incómoda que debe ser rápidamente corregida o escondida. Y esta insistencia espacial refuerza la idea de que el orden social no se sostiene por convicción sino por repetición ritual, algo que Samantha entiende intuitivamente y por eso actúa como una barda silenciosa que ajusta su canto al ritmo de ese ritual para no romperlo del todo. Una escena recurrente que merece atención es aquella en la que Samantha intenta resolver un problema humano utilizando medios humanos y fracasa de manera cómica, porque ese fracaso no es solo un gag sino una pedagogía emocional que enseña al espectador que el error es preferible al éxito obtenido por medios no autorizados. Y ese mensaje, reiterado con ligereza, revela una ética profundamente conservadora donde el proceso importa más que el bienestar, siempre y cuando el proceso respete las normas establecidas por quienes temen perder el control. La figura de Darrin como publicista no es casual, porque trabaja precisamente en la construcción de narrativas aceptables, vendiendo ideas maquilladas para que resulten digeribles.
Y su incomodidad con la magia de Samantha refleja el miedo a una creatividad que no puede ser controlada ni traducida en eslogans, estableciendo un paralelismo sutil pero constante entre el mundo laboral y el mundo doméstico, ambos regidos por la necesidad de ocultar aquello que no encaja en la imagen deseada. Desde una perspectiva comparativa, resulta interesante observar cómo otras representaciones posteriores de mujeres con poder sobrenatural optan por el conflicto abierto o la afirmación identitaria, mientras que Hechizada insiste en la vía de la conciliación, lo que la convierte en un producto profundamente anclado en su contexto histórico, pero también en una obra reveladora sobre las limitaciones de ese contexto, porque muestra con claridad qué tipo de empoderamiento era imaginable y cuál resultaba todavía impensable. En ese sentido, Samantha no es una heroína revolucionaria sino una figura trágicamente pedagógica, alguien que enseña al público a negociar con el sistema incluso cuando ese sistema resulta injusto. Y es ahí donde la metáfora de la barda alcanza su máxima potencia, porque el bardo no derriba castillos, sino que transmite historias que preparan el terreno para cambios futuros, aunque él mismo no llegue a verlos. Una gaviota personal como espectador surge al recordar la primera vez que uno vuelve a ver la serie después de años y se sorprende sintiendo más empatía por Endora que por Darrin, no porque Endora tenga razón en todo, sino porque es la única que nombra la pérdida sin disfrazarla de virtud. Y esa inversión afectiva revela hasta qué punto la serie opera en capas que solo se activan con el tiempo y la experiencia, transformando la comedia en una reflexión melancólica sobre lo que se sacrifica para ser amado. A medida que avanzan las temporadas, la repetición de conflictos no genera cierre sino desgaste, y ese desgaste se filtra en la interpretación de Samantha, en miradas más largas, en silencios que pesan más que los diálogos, sugiriendo que la renuncia constante no es neutra sino acumulativa. Y aunque la narrativa nunca permite que esa acumulación estalle, el espectador atento percibe la fatiga simbólica que atraviesa al personaje, convirtiéndola en una figura profundamente humana a pesar de su poder sobrenatural. Hechizada, vista desde esta perspectiva, deja de ser una fantasía escapista para convertirse en una crónica sutil sobre la domesticación del talento, una historia donde la magia no desaparece sino que se esconde, se minimiza y se vuelve aceptable solo cuando no incomoda. Y Samantha, como barda de este mundo contradictorio, canta una canción que no busca destruir el orden sino hacerlo un poco más habitable. Aunque el precio sea su propia contención, y esa ambigüedad, lejos de debilitar la serie, es lo que la mantiene viva en la memoria, porque obliga al espectador a preguntarse cuántas veces ha celebrado la adaptación sin preguntarse quién paga realmente el costo, cerrando así un primer recorrido analítico que prepara el terreno para profundizar aún más en las lecturas simbólicas y emocionales de esta obra aparentemente sencilla pero profundamente reveladora.